Dice Helen, conozco personas que han muerto de insuficiencia renal sin nunca haber trabajado en el campo con pesticidas. Se podría decir que los agroquímicos han contaminado nuestras aguas, afectando a la población, ya no solo necesariamente a los trabajadores del campo que tienen contacto directo con los químicos, sino a toda la población en general, pues los casos van en aumento, inclusive se observan jóvenes, adolescentes con esta enfermedad. ¿Habrá forma que los agroquímicos afecten genéticamente a las próximas generaciones cuando los padres han sido expuestos a estos? Doctora Dina. Sí, es una pregunta interesante porque obviamente todo el mundo conoce a alguien que ha muerto o se está muriendo con enfermedad renal crónica en El Salvador, ¿verdad? Y ciertamente no solamente ocurre con los campesinos, pero también debería de entenderse de que la enfermedad renal crónica no es solamente la de origen desconocido. También tenemos mucha enfermedad renal crónica en El Salvador que básicamente la normal, ¿verdad? La producto de la diabetes, de la hipertensión y todo eso. O sea que no podemos atribuirle todas las enfermedades y todas las muertes al SINAC, ¿verdad? Sin embargo, es claro de que el uso indiscriminado que hemos estado haciendo de los pesticidas tiene que estarnos afectando a nivel de toda la población. De hecho, en una investigación que se hizo, si no me equivoco, en el 2013 o 2014 en Europa, se analizaron, creo que fueron 10 países de Europa, en donde se tomaron muestras de sangre para ver el nivel de glifosato que podía haber en la sangre de la gente. Encontraron que como el 60% de la población tenía trazas de glifosato en el sistema sanguíneo. O sea que, y no necesariamente gente que estaba trabajando con la agricultura, sino que gente que estaba comiendo los productos que vienen contaminados con este químico. ¿Va? También tiene que entenderse de que este es de que muchos de estos químicos no se usan únicamente, por ejemplo, el glifosato no se usa solo en la caña de azúcar, ¿va? Se usa como madurante en todas las frutas y en todo lo que están colectando en la agricultura, la agricultura industrial, quiero decir, están utilizando mucho todos estos químicos para diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo se explica entonces de que usted compre algo y le dure 3 meses en la refrigeradora sin arruinarse? ¿Va? Algo anda raro ahí, o sea, lo mismo que venden cosas orgánicas que vienen perfectas, ¿va? Una fruta perfecta, una verdura perfecta. Si es orgánico no puede ser perfecto, si tiene picaduras de insectos es una buena seña de que sí puede ser orgánico, ¿no? O sea que realmente no sabemos hasta qué grado toda la población de El Salvador puede estar ya contaminada con estos pesticidas. No se ha hecho nunca un estudio comprensivo de toda la población. No sabemos, es decir, se ha hecho estudios sobre la enfermedad renal crónica, pero no sabemos el contenido de pesticidas en la sangre de la gente. Esa es una de las cosas que desde hace tiempos yo estaba insistiendo que deberíamos de saber, ¿no? O sea, es necesario hacerlo. Se ha hecho algunos trabajos con respecto a los pesticidas en el ambiente, en el agua, en los suelos, etcétera, pero en una escala bastante limitada, ¿no? Obviamente esto es un problema que tenemos que atacar y determinar. No sabemos, en otras palabras, lo triste de todo esto es que no sabemos cuál es el alcance de la contaminación, ¿verdad? Sin embargo, al oír una charla como la que acaba de dar el ingeniero Erazo, es realmente me siento muy entusiasta después de oír esa charla, porque vemos que hay alternativas y lo que más me gusta es ver que se están haciendo ya en El Salvador, ¿no? Yo quiero aprovechar también este espacio para hacerle una pregunta al ingeniero Erazo. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura con respecto a la agroecología? ¿Tienen algún tipo de iniciativa al respecto? ¿Están apoyándolo? ¿O qué? Porque obviamente vemos ahí una solución, pero hay grandes intereses en el país en que se continúen utilizando los agroquímicos.
¿verdad? O sea, porque sí, está. Al final hay que entender una cosa, ¿no? O sea, la mente muchas veces de las personas es tan reducida, tan primitiva, tan elemental, que no entienden que un daño que al ambiente no le va a afectar únicamente al campesino o a la gente que está directamente en contacto con el químico, nos va a afectar a todos. Tarde o temprano ellos reciben su pequeña cuota. Como les he dicho yo en muchas charlas, el hecho de que no haya un sistema de fosas sépticas o de sistema sanitario en las zonas rurales, en las zonas aledañas a la capital o en San Salvador, en los barrios pobres de San Salvador, no significa de que la gente no está obteniendo contaminación. ¿verdad? Cada vez que hace un viento fuerte, todas esas heces que se depositaron en el suelo se pulverizan y van a dar a la mesa y a los hogares de la gente adinerada que supuestamente está completamente exenta de todo esto, ¿no? O sea que al final todos somos víctimas. Muchas gracias, Dora. Sí, para darle continuidad, ingeniero, que nos conteste también la interrogante que hizo la doctora, pero además que la vamos a relacionar con otra pregunta que nos hace Guillermo Medrano, que es coincidente, y nos dice, ¿es viable la agroecología en productores micro, donde existe la dificultad de acceso al agua y tierra, y sumado ahora con la pandemia del COVID-19, qué tan lejos está El Salvador de alcanzar la soberanía alimentaria y qué podría hacer para acercarse más a esa soberanía alimentaria? Vamos a dejar con el ingeniero Erazo y después me voy con el señor Bildi. Saludos, Guillermo, saludos, doctora. Sí, bueno, estamos lejos de alcanzar la soberanía, lastimosamente, porque los que deciden y los que están al frente de los destinos del país no están pensando en esto. En la agenda política este tema no aparece. Aparece más la figura del agronegocio. Lo que ya se mencionó es que justamente cada ciclo agrícola supone en menos de 6 meses alrededor de 58 millones de dólares que se van del país, producto de las semillas que entregan en los paquetes, de las fórmulas industriales altamente solubles, etcétera, etcétera, y los venenos y todo eso. Entonces, estamos lejos, pero esto no quiere decir que haya un desánimo, porque hay un esfuerzo desde hace muchos años de avanzar en el tema de la Ley General del Agua, que va unido, agua y alimentación, es un binomio indisoluble y que es necesario seguir avanzando con propuestas, pero con los que están al frente de los partidos políticos, que lo que menos hacen es política, sino que negocio, se presenta la situación cuesta arriba. Por eso nosotros pensamos que la propuesta debe de seguirse gestando desde abajo con las comunidades, dándole conocimiento al pueblo, dándole conocimiento a la gente, transmitiendo y dando transferencia, pero en lo concreto, ya demasiado lero, lero, candelero, jugando escondelero, calzón de cuero con todo esto. La gente necesita datos, soluciones, y en el campo nosotros hemos comprobado que la gente tiene mucha capacidad. Además hay una relación en doble sentido. Aprendemos todos. Con respecto a la propuesta, la canasta campesina, sí, es una buena noticia. Ha tenido y hemos tenido ahí muchas dificultades, pero se presenta hoy como una luz en esta gran oscurana donde las familias, en base a la organización, interiorizando la organización y haciendo esa acción política, se puede avanzar con conocimiento en espacios concretos. ¿Se puede producir sin agua y sin tierra? No, es que resulta de que este es un tema también pendiente. Sin embargo, Comas Agua es una cooperativa que no tiene tierra, son pocos espacios, son huertos familiares. No le llamen caseros porque el alimento no es para la casa, es para la familia. Se puede producir a pequeña escala, por supuesto funciona, pero la agroecología también puede hacerse en
en terrenos y espacios todavía mucho más grandes. Entonces sí, pero es difícil el tema porque el agua no la controla las comunidades. De hecho, las comunidades son las que menos agua tienen y no tienen acceso a la tierra. Es un tema pendiente también. Entonces, el gobierno anterior, el ministro anterior, Orestes, conoció la propuesta de la canasta, visitó la canasta 2 veces, se entusiasmó con la propuesta y se le propuso que hubiera una réplica, una adaptación, pero nunca se hizo, no se hizo. Entonces, es tarea de nosotros, desde la universidad me refiero hoy, y con las organizaciones, así como la UNE, con los que estamos participando, de asumir esta tarea y promover esta propuesta, porque nosotros no tenemos duda que se puede producir sin veneno, es que no necesitamos los venenos. El veneno está aniquilando la vida de las personas, del suelo, etc. Gracias. Gracias, ingeniero. Creo que también quedó contestada la pregunta que hacía la doctora. Y tenemos otra pregunta para el señor Bildi. Es un anónimo, pero dice así: ¿debería concentrarse la legislatura en prohibir algunos productos claves de muy alto impacto? ¿Hay suficiente evidencia para justificar la prohibición? ¿Por qué no están prohibidos estos productos? Fue a hacer una pequeña análisis por el decreto, la última propuesta de 473. En esta propuesta se propongaba de prohibir 53 productos. Entonces, a este momento, el presidente aceptó unos 42 sobre la lista porque ya estaba prohibido por leyes internacionales. El que mencionó a este momento, por la 11 sustancia restante, estaba la necesidad de hacer una evaluación de riesgos, a ver cómo está, y de formar un grupo, un comité técnico. ¿Qué quiero decir? La solución no es simple en el sentido que no es solamente una ley que prohíbe algunos, que es la solución, en el sentido que es una cosa dinámica que se debe actualizar todos los años. Cuando se prohíbe algunos, ya sabemos, por ejemplo, por eso son prohibidos en Europa, por ejemplo, sabemos que las triazinas como ametrina, trazinas, estas son grandes contaminantes de acuífero, entonces ya sabemos que tenemos suficiente prueba científica para prohibirlos. Sabemos, por ejemplo, paraquat, no sé por qué se utiliza todavía en el país. Ya sabemos cómo está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Que fue a ver, hubo dos cosas que creo impedí este decreto de pasar a su implementación real. En los diarios pudimos ver que había un grosso empujo de grandes compañías como Corp Science, por ejemplo, y también presiones por los cafetaleros sobre la Asamblea Legislativa en este momento, que probablemente impedí de avanzar en la aplicación de este decreto. El otro, que no hubo nada de respuesta también en la Asamblea Legislativa, en la formación del comité técnico. Por eso se paró a este momento, todo este proceso, a saber que la versión oficial no la conocemos. Se dejó aquí y creo que hay salvadoreña, abogado, político, que puede responder mejor que yo a esta pregunta. Del otro parte, creo que sí, sabemos, se debería hacer una actualización de la ley sobre el control de plaguicidas y fertilizantes para prohibir sustancias activas que sabemos que están particularmente peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente. Pero para mí es muy importante que reponemos en el contexto epidemiológico del país. No tenemos todos los países la misma buena salud pública. Depende de eso, siempre la prohibición de agrotóxicos se basa sobre hechos científicos, pero se basa también muchas veces sobre decisión política. Es la otra capa que hay. Y a veces tenemos toda la certeza que no se debería utilizar, pero se continúa de utilizar por otro motivo.
una ley que prohíbe, pero si no hay monitoreo, es también que se va en este sentido mi propuesta, si no hay sistema de monitoreo de los acuíferos, de la comida, de los suelos, de los sedimentos en el país, no sabemos, estamos tirando o fumigando de manera ciegas porque lo único que podemos ver es los efectos de la puntita del iceberg sobre enfermedad crónica renales. Pero si no hay un marco legislativo, que hay muchos países a donde hay normas que dice que no se debe ir más alto de tanto y tanto concentración en el agua dulce, en el agua de los manglares, en la comida de la gente, por la comida hay, por el agua hay, pero por metal pesado falta todavía. Son datos que nos falta. Se debería haber esta provisión, este control, se debe ver de manera integrada. Y no solamente una ley que prohíbe, pero también su plan de acción. Decimos 2025, que está pasando en Suiza ahorita. El objetivo, reducimos de 30% el uso hasta 2025. Y lo hacemos. 30% es bien o no es bien, está como decir, va a estar posible de lograr eso. Pero necesita un plan de acción, no solamente una ley. Sí, actualizar la ley sobre el control de plaguicidas, actualizar la ley del medio ambiente con normas de calidad ambiental, pero también de tener un plan de implementación para que se reduce el uso y la exposición de la gente y del medio ambiente. Muchas gracias, señor Bildy. Realmente creo que esa era la intención del decreto 473, de ir reduciendo de forma progresiva. Sin embargo, recuerden que no tuvo eco con la anterior gestión de gobierno y eso nos ha llevado, como usted muy bien lo dice y con lo que usted explicó, nos está conduciendo bien a un futuro bastante incierto. Si no hay voluntad política de regular, pues esto será difícil porque ustedes saben, los empresarios que dicen, bueno, yo estoy autorizado, yo puedo importar, yo puedo hacer, y es el Estado el que tiene el deber de garantizar, ¿verdad?, la vida, los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Él es el primero obligado y el Estado está fallando indiscutiblemente en este tema. Y dicho esto, también hay una preocupación, y es una pregunta también para la doctora Dina Larios. La pregunta es la siguiente, y se enlaza con esto, porque hay una persona que dice, bueno, miren, hay una penuria realmente anunciada, no solamente por la crisis alimentaria que se avecina, sino que también por toda la utilización para hacer alimentos, la utilización de estos agroquímicos. Pero debido también a la crisis del COVID-19, ¿cómo ve usted el futuro de El Salvador? Perdone, no le entendí la última palabra. Pero que también esta crisis también se profundiza por la crisis del COVID-19. Entonces, si la FAO dice, hay una crisis alimentaria que se avecina, nosotros tenemos nuestra propia pandemia, como usted lo dijo, por el uso exacerbado de agroquímicos, la pregunta es, con todas estas crisis, ¿qué futuro ve usted en El Salvador? ¿Cómo nos ve? Bueno, el futuro desgraciadamente depende de las acciones también que tome el gobierno. Y me van a disculpar los que no estén de acuerdo conmigo, pero si continuamos con una asamblea legislativa como la que hemos tenido hasta ahora, estamos perdidos. Todo va a depender de cómo cambie la situación política del país y que se empiecen a hacer reformas, tanto a nivel agrícola como a nivel de salud, para poder solucionar los problemas del país. Hasta ahora nunca se ha puesto al pueblo primero, ¿verdad? Toda la vida se han puesto los intereses monetarios ante todo, incluso en lo que se está viendo ahorita, ¿verdad? Yo sí creo de que podemos solucionar nuestros problemas, de que hay alternativas como los ha presentado el ingeniero Erazo y que debemos de continuar luchando. O sea,
pero no lo vamos a hacer simplemente quedarnos callados. O sea que hay que exigir, hay que pedir de que se hagan las reformas necesarias. Hay que pedir y exigir de que se descontinúe el uso indiscriminado de sustancias tóxicas en el país, ¿verdad? Y que se vean las alternativas, que el gobierno tenga un programa, un plan de trabajo donde realmente se trate de resolver ese problema. No que cierren los ojos y que la empresa privada dice, no, es que si no se usan los pesticidas no vamos a tener buenas cosechas. Entonces, yo siempre me pregunto, cuando yo era niña, toda la gente comía y toda la gente sembraba y teníamos buenas cosechas y de todo, y no se usaba la cantidad de pesticidas que se están usando ahorita, ¿no? Y estoy hablando de los años 50, ya yo soy una persona bastante mayor a esta etapa. Y la otra cosa también que no hemos contemplado y que quería hablar de eso, como que sea un momentito. Nos enfatizamos mucho en este seminario en el problema de los impactos en la salud y todo. El ingeniero Erazo también habló del suelo y todo. Pero no hemos hablado mucho del impacto que todo esto está teniendo en el agua. Por ejemplo, el uso exagerado de fertilizantes. Tenemos entonces esas grandes reproducción de algas que muchas veces vemos, por ejemplo, en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepeque, que lo podemos ver en el Cerrón Grande y todo eso, produciendo obviamente sustancias tóxicas que después terminan contaminando a los animales y también a nosotros, pues. El problema de las algas no se ha estudiado bien en El Salvador. No llevamos un control sobre cuántas algas hay en el agua que se está extrayendo del lago, por ejemplo, del río Lempa. Y obviamente todo esto es consecuencia de las malas prácticas agrícolas. Nada más que eso. O sea, los fertilizantes que van a dar a las aguas y obviamente también tenemos agroquímicos, pesticidas, quiero decir, que también van a dar a las aguas y que están contaminando tremendamente el ambiente. No tenemos mucho que decir con respecto, por ejemplo, al problema con las abejas. Eso es algo que ahorita todo el mundo lo tiene preocupado. Sin abejas no hay vida prácticamente. Y las estamos terminando con todo lo que estamos haciendo. Sí, o sea, pero no quiere decir, miren lo que está pasando ahorita con solo que hemos desacelerado el uso de combustibles fósiles y que nos hemos quedado callados en las casas a través de todo el mundo. Hemos visto cómo en muchos lugares empieza a resurgir la naturaleza de nuevo, ¿no? O sea que sí se puede recuperar, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto. Y sobre todo tenemos que tener gobiernos que nos ayuden a hacer esos cambios y no que estén trabajando solamente para otros intereses, ¿verdad? Tenemos que tener un gobierno que trabaje por los intereses del pueblo y de la gente. Muchas gracias, doctora. Eso a propósito, ¿verdad? Porque ya el próximo año tenemos elecciones legislativas y este es un tema que realmente debemos de dimensionar, es un tema en el cual es la vida y que va a estar en manos entonces de los diputados y las diputadas, que hasta ahora en el tema realmente no, como se ha dicho, no se ha avanzado absolutamente nada. Y yo creo que ya diciendo esto y las reflexiones del señor Bildy y de la doctora, veo muchas preguntas dirigidas también al ingeniero Erazo. Yo creo que nos ha motivado y vemos una luz de esperanza. Vemos una luz de esperanza. Yo creo que nos ha preocupado profundamente las dos posiciones de los dos científicos, de la científica y del científico. Nos ha preocupado, nos están alertando, nos están diciendo, hombre, o sea, no solamente va a morir la gente que está directamente en contacto con estos venenos, son vos también que se va a afectar, son tus hijos y tus hijas, y yo creo que ahí es cuando sí hasta entonces que se nos enciende el foco, ¿verdad? Y que nos preocupamos. Y por eso digo, van varias preguntas para el ingeniero. Se las voy a leer todas porque prácticamente todas están relacionadas.
Y en ese sentido, pues creo que usted nos va a poder hacer un análisis de todas estas preguntas. Oscar Alemán le pregunta, ¿cómo podemos idear unas estrategias para la comercialización solidaria de alimentos, sin depender entonces de esas estrategias capitalistas como la certificación orgánica? Jennifer Guzmán nos dice, ¿podemos incluir la necesidad de una reforma agraria en esta reflexión? Dice. Un anónimo también nos dice, ¿cómo podría liberar la producción agrícola de la dominación de las multinacionales? ¿Hay iniciativas populares para la producción y el intercambio de semillas en El Salvador? William Castillo nos dice, ¿cómo se puede impactar a más jóvenes para que se puedan unir a este movimiento de la agroecología? Y desde Washington, D.C., Frida Larios nos dice que los pueblos originarios son los guardianes del corazón del bosque en otras culturas y regiones. 1. ¿Cómo ve usted, ingeniero, su participación desde su conocimiento indígena, a pesar de habérseles hurtado nuestras tierras comunales y que estas tierras desde hace más de 150 años se están usando para explotación agroindustrial? Y segunda pregunta, ¿la tierra comunal como pasado, como futuro? Esta es una activista indígena desde Washington, D.C. Son muchas preguntas, pero yo creo que él nos puede resumir todas estas preguntas. Y en lo que él se concentra para las respuestas, quisiera también agradecer este espacio que también es promovido, como lo dije hasta el inicio, por EIRENE y por AJWS. Gracias por su apoyo para hacer posible concurrir con estos expertos, esta experta que en este día nos ha llevado a una reflexión profunda, más allá del COVID-19, porque como ya dijo la doctora, ¿verdad? El COVID-19 está enfocado porque te mata, pero esta enfermedad renal crónica por venenos nos va matando a pausas y en grandes cantidades. Ingeniero Erazo, ¿está listo? Sí, Démosle. sí, vamos a ver qué tal nos va hoy, ¿verdad? Bueno, un saludo para los Oscar Alemán, que me alegra que esté conectado en esta gran fumada que estamos haciendo hoy. La estrategia para comercializar, correcto. Antes de comercializar, debemos de tener claro el sistema biodiverso de la producción, que eso, como yo decía, no tenemos duda que se resuelve. La estrategia es acercar la producción local, o sea, un principio de la agroecología es primero al consumo para las familias que producen el alimento. No vender tu alimento, no, ese es el error de la industria. Es consumo para las familias biodiverso. Luego, el trueque a nivel de las comunidades como un rescate de aquellas prácticas que se tenían ancestralmente. Vos me das tomate, yo te doy pepino. Y entre la comunidad se hace esa red también de consumo, de autoconsumo. Y luego pasar al estrato municipal, identificar y promover la propuesta, porque la estrategia es, como hace la canasta, acercar la producción a los consumidores. Pero en ese paso ha habido mucha promoción, ha habido mucho diálogo, han habido reuniones de convencimiento. La gente ha preguntado, ¿y es posible producir sin esos venenos? Bueno, la gente le llama químicos, pero es que todo esto es química. Es que sin química no podemos producir, solo que esta es una química de síntesis natural. Es una química que la encontramos y la devolvemos a la naturaleza. Entonces ha habido mucha sensibilización, mucho convencimiento y también mucha hasta capacitación para que la gente y visita guiadas a los proyectos donde han sido los campesinos los que han explicado la propuesta. Entonces, así se podría hacer el mecanismo, desde el trueque hasta el consumo local. La certificación orgánica es una trampa del mercado. Es como el mercado de carbono, es otra gran trampa del mercado capital. No puede ser posible que la gente que cuida el agua, el suelo, la semilla que no contamina, tiene que pagarle a alguien para que venga a decirle que ha sido un buen agricultor. No, yo creo que hay certificación, sistemas participativos donde la misma gente de manera organizada promueve la propuesta. Entonces, no necesitamos la certificación,
no necesitamos, porque es un proyecto donde se puede establecer de otra manera. Como hace la canasta, la Dirección General de Sanidad Vegetal llega, hace de manera aleatoria, toma muestras, se la lleva al laboratorio, manda el resultado y dice, miren, su producción está libre de plaguicidas. Localmente ese es un documento que puede reforzar. Necesitamos hacer ese contacto también con ellos. Iniciativas populares, intercambios. Hay muchas organizaciones que trabajan en el tema, muchas ONGs en diferentes lugares del territorio, donde se promueve esta visión de trabajo desde la metodología de campesino a campesino. La idea es que los que estén al frente de los intercambios sean los mismos agricultores y los mismos productores con los consumidores. Nosotros facilitamos o se facilita el espacio. Es un encuentro también, es un intercambio, es un encuentro incluso de discusiones y de análisis para sensibilizar a la población. Entonces yo conozco de varias propuestas que cada año se hacen intercambios y cada vez esto va tomando más fuerza. Nosotros en la universidad, cada ciclo agrícola con los estudiantes, empezamos el ciclo haciendo intercambio, porque hay jóvenes que vienen de Cabañas, de Bajo Lempa, vienen de Aguachapán, entonces ellos traen sus semillas y las compartimos como estrategia. Esta es una propuesta que está fundamentada, no es teórica, la canasta campesina está produciendo, ha impactado en la economía de la familia. Ahí está esa experiencia que ha costado, pero que es exitosa, es la agroecología como herramienta en manos campesinas. Y no solo resolvieron el tema de la disponibilidad de alimentos, mucha gente ha logrado resolver otras crisis económicas a partir de esta propuesta, porque realmente producir sin veneno es bien barato. Contrariamente a lo que dicen, es que es muy barato porque los insumos naturales los hacemos nosotros mismos y son baratos. La clave es entender por qué funcionan las cosas, por qué funciona la ceniza, por qué funciona el silicio, por qué funcionan los biofermentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente, como decía, tiene esa gran capacidad. La agroecología promueve el rescate de la cultura ancestral. Como decía la amiga de Washington, aquí se robaron las tierras. Los que presentan como grandes próceres y padres de la patria que preferimos ser huérfanos son los que se quedaron con las tierras comunales y ejidales desde el siglo XVIII. Les quitaron, incluso por decreto, Rafael, les quitaron las tierras. Entonces, es un tema que es para entender cómo estamos, es parte de la historia, cómo vinieron desplazando las masacres y las crisis. Pero la agroecología rescata ese conocimiento, lo potencia los sistemas locales, campesinos e indígenas, porque realmente es de retomar aquella cosmovisión que somos parte de la naturaleza y no estamos encima de. Bueno, ¿cómo integrar a los jóvenes? Un saludo para el compañero William, hombre, Castillo, hombre, qué bueno. Lo que hacíamos desde Raza, acercar a los jóvenes con jóvenes, acercar mujeres con mujeres, el intercambio, la metodología de campesino a campesino es clave porque son entre ellos donde se discuten y se analizan las propuestas y yo creo que es fundamental que retomemos los intercambios y las cátedras campesinas como hacíamos desde el inicio cuando trabajábamos con la Universidad ISEICON, porque yo creo que dejamos ahí un conocimiento que la gente sigue practicando. Gracias. Muchas gracias. Fíjense de que hoy tengo un montón de preguntas para todos y para todas. Se nos alborotaron todos. Pero que le pregunten a Michelle también. A Michelle, sí, claro. O sea, no, sé que vienen un montón de preguntas para Michelle. Michelle, precisamente, la gente está preguntando, está como un poco asustada cuando hablamos de toda esta dinámica de importación que tiene el país, de todos estos plaguicidas. Usted nos habló de herbicidas, de toneladas que entran anualmente. Entonces nos están haciendo una pregunta y nos dicen, bueno, no hay ley. Se está continuando importando cada año, anualmente, estas toneladas de plaguicidas, de herbicidas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensa usted que se puede hacer sin ley para presionar, para alertar de que el país no es posible, de que estemos siendo, estemos recibiendo toda esta cantidad
de plaguicida. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo creo de que también despierta el interés, porque con todo esto, importación en toneladas, pues entonces quizás todo el país ya está seriamente contaminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativa podemos tener entonces? Michelle. Bueno, creo que la alternativa ya hablamos, hay diferentes niveles de acción. El nivel de acción ya que está al nivel comunitario, como por ejemplo ya está haciendo la ULS, pero también la UNES, que tiene bastante proyecto de huertos familiar, por ejemplo con las mujeres en Sonsonate, en Ahuachapán. Ya es como la solución que no viene top-down del gobierno, pero de la iniciativa propia de las personas del pueblo, que dice ahorita vamos a producir nuestra propia comida y fortalecer nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Al nivel nacional es bastante más complicado. Hay diferentes cosas que se puede hacer, que es más en el sentido de que es de la denuncia, que es más sobre... cada ciudadano tiene también el derecho de votar. Creo yo, mi opinión personal también, que no hay partido político oficialmente que defiende la ecología en el país. Entonces, la solución es al nivel de la ONG, de la sociedad civil, para empujar la temática, pero falta también al nivel legislativo. Personas que se sienten representadas perdón, al nivel legislativo. Por el momento no hay o hay poco. Por la importación, es como es un mercado, entonces más personas va a utilizar menos, menos se va a importar también, pero sí, la importación es directamente relacionada al uso. El uso es directamente relacionado a los niveles de contaminación que pudimos ver en otra parte del mundo. Es el consumidor que pone presiones sobre los políticos, porque como decía la profesora López, cuando hicieron muestra de glifosato, entonces el glifosato normalmente debería desaparecer rápidamente del ambiente o rápidamente del cuerpo, porque se va a degradar y terminar en la orina. Pero tenemos una exposición cada día de vegetales contaminados, cada día, cada día, cada día, cada día. Entonces lo encontramos en todas las poblaciones. Entonces hay diferentes niveles. Creo que si no hacemos el esfuerzo de ir a hacer muestra, es más difícil de denunciar, y también la respuesta está en los consumidores, el pueblo salvadoreño que se va a ir a votar también. Muchas gracias. Yo coincido, coincido de que realmente quizás como sociedad no hemos sido muy, es decir, no le hemos prestado atención de que en la Asamblea Legislativa hay una cantidad de diputados y diputadas que ni siquiera representan el salvar la vida de este pueblo. Es decir, nosotros y nosotras tenemos que apostarle a nuevas figuras, pero a estas figuras que defiendan la vida, que conozcan de este tema, que fortalezcan la parte normativa y que realmente vean las condiciones en las cuales estamos, el tema agua, el tema soberanía alimentaria, el tema agrotóxicos. Si bien hemos avanzado un poco con la minería, pero yo recuerdo que la doctora Larios un día me dijo, está bien, o sea, está bien que luchen por estos temas, pero sí siempre vamos a tener una gran cantidad de agrotóxicos circulando, siempre vamos a ser un pueblo enfermo. Y aquí enlazo con otra pregunta que le hacen a la doctora Larios, López Larios. Nos preguntan si nosotras, cuando hacemos la defensa, podemos decir con mucha propiedad que el cultivo y el uso exponencial de tóxicos y de agroquímicos, de venenos para el cultivo de caña de azúcar, podemos decir con propiedad que en este país ese uso
está llevando a que las personas sufran de enfermedad renal crónica. Lo podemos decir con propiedad. Y otra pregunta también para la doctora López. Nos preguntan, ¿realmente los acuíferos del Salvador tienen agua? O sea, podemos decir, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿hay agua todavía en El Salvador? Gracias, doctora. Bueno, solo quiero hacer un comentario sobre la pregunta que se hicieron anteriormente sobre qué podemos hacer si no hay leyes. Hay que tener cuidado en todo esto. Ciertamente, las alternativas que presentó el ingeniero Erazo con el tipo de cultivos y todo, familiares y la canasta familiar, etcétera, son muy interesantes porque se puede implementar una agricultura a ese nivel que sea únicamente, que sea ecológicamente positiva, ¿no? Sin embargo, debemos de considerar de que tenemos una agroindustria como la de la caña de azúcar y otros cultivos en El Salvador que son realmente probablemente los que más están utilizando las sustancias tóxicas. Y a ese nivel, nosotros no podemos decir, voy a convencer a los dueños de esos cañaverales que no los usen. Porque a ellos lo único que les interesa es cuánto dinero van a producir del cañal, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay que ayudar a que se continúe haciendo estas iniciativas agroecológicas, al nivel de la producción, digamos, a menor escala, pero no podemos bajar la guardia con respecto a la prohibición de esos agroquímicos a nivel nacional. Porque con esas iniciativas a menor escala, lo único que vamos a lograr es disminuir un poquito el problema, pero estoy segura, no lo puedo, bueno, no puedo asegurarlo 100%, pero tengo la impresión de que el uso más grande de agroquímicos o de sustancias tóxicas en el país está más que todo en los cultivos que se están produciendo a nivel industrial. Pues. O sea que sería bueno tener una idea de cuánto se está ocupando en cada uno de los cultivos para tener una idea de hasta dónde podemos influenciar a nivel personal, digamos, y hasta dónde realmente necesitamos la legislación a nivel nacional. Con respecto a las otras preguntas que estaban haciendo sobre por ejemplo, los acuíferos en El Salvador, podemos decir que estamos en una situación bastante crítica. Me comentaba un compañero que es hidrogeólogo de la Universidad Nacional, que se están perforando cada vez pozos más profundos, porque obviamente la tabla de agua va cada vez más para abajo, ¿va? Y eso es por la sobreexplotación de acuíferos. Desafortunadamente, muy poco se ha hecho a nivel de modelar, a nivel de estudiar cuidadosamente los acuíferos en El Salvador. Hubo una época, y no sé si todavía lo tienen, de que incluso la unidad de hidrogeología se estaba eliminando de la ANDA. ¿Cómo podemos concebir eso? No sé, porque hay que llevar un seguimiento de los niveles freáticos a medida que usted esté explotando el acuífero y realmente incluso modelarlos para poder determinar cuánto le van a durar basado en un sistema de explotación determinado. Con respecto a las aguas superficiales, es ampliamente conocido que tenemos un nivel de contaminación de las aguas superficiales extremadamente alto, con probablemente no llegan a los dedos de las manos el número de ríos que tienen un agua relativamente buena, ¿no? Y de eso pueden encontrar reportes cada año o cada 2 años más o menos en el Ministerio del Ambiente. Definitivamente con respecto a los agroquímicos, a los agrotóxicos, tenemos que continuar la lucha, no bajar la guardia y exigir de que realmente se hagan las medidas necesarias. No me acuerdo si he dejado alguna pregunta más que contestar. Creo que había una primera pregunta de las últimas que usted me hizo. No, doctora, las ha contestado. ¿Las he contestado todas? Sí, sí, las ha contestado, doctora. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, fíjense que
casi 3 horas conectados y conectadas y tenemos casi entiendo el mismo público. Gracias por estar ahí. Es un tema que vemos que realmente nos motiva, nos une y eso es importante. Yo antes de dar unas palabras conclusivas, quisiera rápidamente, en unos 2-3 minutos, que nuestros panelistas, si también se quedó algo, quieren agregar algo a esta discusión, y si no, pues pedirles pues que se despidan pues, del público, no sin antes, también si se nos ha quedado alguna consulta por ahí, alguna pregunta, déjennos sus correos electrónicos o nosotros podríamos mandar una respuesta si se nos ha quedado. Agradecerles en ese sentido. Entonces, le voy a dar paso en primer lugar, señor Bilby. Vaya. Sí, solamente para decir las últimas cosas. Toda la presentación usted va a estar disponible sobre YouTube. Entonces el pueblo salvadoreño tiene acceso, pero también el pueblo del mundo, a todo el contenido. Quiero le agradecer, realmente se quedaron todo el público. Podemos ver que ahorita no termina las cosas, creo que es bueno de iniciar a reponer esta temática en el país. Y creo que era un buen punto de inicio. Le deseo a todos suerte por esta época que no es muy fácil. También estamos siempre pensando un poco en la comunidad que está sufriendo bastante de la situación, también relacionado al acceso al agua y a la alimentación. Sí, Gracias. Muchas gracias a usted por todo su apoyo a este país y en este día también a la presentación que usted hizo, muy importante para fortalecer nuestra lucha y nuestras demandas. Señor ingeniero Erazo, palabras finales, ¿qué nos cuenta? Gracias, gracias. Un saludo para todos. Sí, lo que el país necesita es soberanía alimentaria, dar prioridad a la producción local. El concepto de seguridad es muy ambiguo y bastante tramposo porque la seguridad es, no importa de dónde venga la comida, cómo se produjo, en qué condiciones de esclavitud se hizo, qué cantidad de veneno le echaron. No, eso es delicado, sino que es el tema de volver a recobrar la capacidad productiva desde las comunidades y poder adaptarnos a nuestra cultura y poder producir nuestro alimento. Y lo otro es que aquí hay un interés de seguir controlando las tierras, de seguir construyendo como hicieron en Tacuncasco, que es grave. Esas empresas son altamente destructoras. Hay que estar vigilantes a eso. Aquí las leyes no se cumplen. Aquí las leyes, como dice Roque Dalton, castigan la pobreza y no el delito, no se aplican de igual manera. Según donde vos estés ubicado en la sociedad, o te tratan o te maltratan. Miren, en esta pandemia han liberado a 2 exfuncionarios y miren, parte sin novedad, vinculados a la corrupción y al robo del país. Entonces, sin embargo, yo creo que es fundamental la organización del pueblo, es fundamental la organización de la gente, es fundamental el diálogo de saberes, el intercambio, reconocer que podemos tener diferencias, pero unirnos en las coincidencias, en esta visión política de un país que necesitamos para todos y todas. Y entonces yo les mando un saludo también a Michelle y a la doctora, un gusto de conocerlo, un gusto de compartir. Me pueden encontrar en la universidad, también en la canasta campesina. La ULS ha abierto un técnico para los que quieran especializarse en 2 años, salir bien afilados como navaja de barbero de pueblo para darle conocimiento a la gente. El pueblo necesita conocimiento. Gracias y cuídense. Y la mejor manera de protegerse del virus es nutrirse. Hay que comer de todo y comida saludable y sana. Muchas gracias. Hoy le voy a dar paso a la doctora López para que nos dé unas palabras finales. Doctora. Sí, se me olvidó la pregunta que no contesté, que yo sabía que había una, era sobre si había evidencia clara de que sean los agrotóxicos
lo que están produciendo Sí. la enfermedad renal crónica. Y realmente en las últimas investigaciones bien recientes, que el doctor Debro, que es un nefrólogo súper prestigioso europeo, junto con gente de Sri Lanka y con el doctor Carlos Orantes de El Salvador, ellos han hecho trabajo y junto con otras personas de otras universidades, analizando las muestras del tejido de riñón de los pacientes, y han hecho una serie de pruebas y todo, y tienen publicados una serie de papers al respecto, en los que se demuestra claramente que el daño en el riñón es producido por toxinas. O sea, de que cuál toxina todavía estamos en ese proceso probablemente de saber, ¿no? Pero obviamente va a ser una de las que se están usando aquí, o todas ellas, ¿verdad? O sea que al menos en mi humilde opinión, no hay duda de que realmente son toxinas, que la temperatura ayuda, claro que ayuda, pero no es la causa principal. Ahora, quiero antes que nada, que no se me debe olvidar, darle las gracias especialmente a Michelle Wildy por su importantísima aportación a todo este problema. Realmente este es el tipo de cooperación internacional que El Salvador necesita. No necesitamos cooperación internacional en darnos dinero para más armas o para otros tipos de cosas que no son positivas para el país. Realmente yo le agradezco de corazón que ha hecho un trabajo excelente. Eso que ha presentado este día ha sido realmente muy bueno. Y lo mismo también para el ingeniero Erazo, porque se ha entregado con el alma a un proyecto que es prácticamente un proyecto de salvación, ¿verdad? Y que es bueno que lo divulguemos, porque la gente está insistiendo muchas veces, especialmente por intereses creados, de que no se puede vivir sin toxinas, ¿verdad? Así que hay que aplicar pesticidas. Y estamos viendo de que no necesariamente es así y que podemos vivir sin eso y que debemos de cambiar, ¿verdad? Trabajemos para el cambio. Ese es mi mensaje final. Doctora, muchas gracias, no lo pudo decir mejor. Usted como una científica, como una experta, reconoce el trabajo de los compañeros de Wildy, del doctor Erazo, que es el ingeniero Erazo, perdón, que se mantienen aquí con nosotras. Busquémoslos, preguntémosles. El señor Wildy se encuentra como técnico, como experto en la UNES. El doctor Erazo ya lo dijo, está en la ULS, lo tenemos cerca. Hablemos, discutamos con ellos, aprovechemos los que están acá, y como bien lo dijo la doctora, es una cooperación muy importante para nuestro país. Bueno, se nos acerca como todo el final. Yo solamente quiero concluir, y a mí me queda claro con lo que ustedes han hablado este día, ustedes como científicos, como expertos en el tema. Estas crisis que estamos viviendo, estas dos pandemias que se nos están uniendo, son pandemias anunciadas realmente. En el momento de que la humanidad realmente ha aceptado a la vulnerabilidad, la ha aceptado como un sacrificio para crecer la economía, desde ese momento, como diría el doctor Erazo, ya le regamos, el daño, porque el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, el daño está ahí, desgraciadamente. Entonces, por eso de que esta discusión, porque hay que replantearnos y cómo vamos a hacer para enfrentar ese daño, ese es el punto. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar nuestra biodiversidad? ¿Cómo vamos a hacer para no seguirla envenenando, tal como ya nos han expresado? ¿Cómo vamos a hacer para proteger nuestras aguas frente a este daño? ¿Cómo nos vamos a unir? La respuesta ya nos lo dieron los expertos y la experta. Tenemos que unirnos desde abajo, tenemos que demandar, tenemos que gritar sobre estos temas. Estamos hablando del presente, pero también estamos hablando del futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestras nietas, y eso es lo que nos debe de motivar. Estamos ya contra el tiempo, o mejor dicho, justamente con el tiempo. A mí no me queda más nuevamente de agradecerles a quienes hicieron posible
este espacio, y lo recuerdo, la Unidad Ecológica Salvadoreña, la Universidad de Ohio, EIRENE de Suiza, la Universidad Luterana, ULS, OSFAN y AJWS. Muchas gracias, sin ustedes también esto no sería posible. Y muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestra panelista, que yo respeto mucho. Cada vez yo aprendo mucho. Ustedes también ayudaron mucho a mi trabajo y no dudo que vamos a seguir contribuyendo a este país. Y a los que estuvieron conectados y conectadas, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Los vimos muy interesados y, como lo dijo el señor Bildy, vamos a tener estas presentaciones, las vamos a tener también a la disposición para que estén también a nivel del Salvador y también, como dijo el ingeniero Erazo, dispuestas para el mundo mundial. Entonces estarán ahí. Así es de que, sin más, yo cierro con esto. No Pero sin antes, también, Yanira, ¿sí? gracias también a usted por su conducción, su moderación, también su participación. Es parte del equipo que animamos. Yo creo que cuando nos podamos volver a encontrar, habría que hacer o intentar hacer más espacios donde podamos seguir transmitiendo y contaminando, no del virus, sino que de una ideología que nos permita resistir. Yo a usted y a los demás compañeros los veo ahí. Así que saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias, y decirles de que no tuvimos problemas técnicos, pero no es solamente por la tecnología, sino que porque atrás de esto estuvo todo un equipo, el equipo de comunicaciones de la UNES apoyándonos y resistiendo. Gracias al equipo por hacer posible una buena transmisión. Así es de que nos vemos próximamente, a cuidarnos y un abrazo. No hay distanciamiento social, solo hay distanciamiento físico. Recordemos eso. Un fuerte abrazo. Adiós.